Esta es la historia de aquel que representó como nadie al verdadero charro mexicano. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo al Cupido, yo soy el muchacho alegre. Envidiado por los hombres y amado por el público, interpretó las canciones con todo su cuerpo y alma cada vez que lo invitaban a cantar. Hasta que les brindó un poco más, su último aliento. El gran Charro Avitia fue un cantante y actor mexicano que se destacó en los géneros de ranchera y corrido. Soy el muchacho alegre. Nació en Chihuahua. Este hombre de pueblo conquistó con su lenguaje florido y espontáneo al público internacional. Durante su carrera llegó a grabar más de 50 discos. Y mis amigos tomando. Triunfó tanto en México como en los Estados Unidos, gracias a sus intervenciones en más de 20 películas de estilo ranchera. El Charro Avitia dejó un legado artístico que aún está resonando en nuestros días y que se volvió imposible de reemplazar. ¿Y quién se burla de mí? Solo la joven que adora. Considerado como la voz más importante de la música ranchera, Francisco Avitia nació en 1915 en el estado mexicano de Chihuahua. Para algunos el día 13, para otros el 15 de mayo. Francisco se dio a conocer artísticamente bajo el seudónimo de Charro Avitia. Quien se encargó de bautizarlo de esa forma fue Pedro de Lille. Así, le dio vida a un charro que daría que hablar. Cuando el pequeño Avitia tenía 6 años, se trasladó con su familia a la ciudad de Juárez. Con apenas 9 años, ya sabía tocar la guitarra y tomó clases de canto, pero se distinguía sobre todo por su forma de cantar tan peculiar. Se dedicó a recorrer cantinas, restaurantes y centros nocturnos de la Avenida Juárez y la calle Mariscal. Según atestiguan las fuentes, el charro cobraba 5 centavos por pieza y se hizo particularmente popular al interpretar tangos y canciones, como ser El Pájaro, El Buque de Más Potencia y La Invita Mía. Siendo un joven popular con tan solo 15 años, Avitia fundó el Sindicato de Cancioneros de Chihuahua en 1930. Con todos sus sueños por cumplir y con su anhelo de volverse famoso con su música, el cantante tuvo la oportunidad de demostrar lo profesional que era. En 1934 logró que le dieran una oportunidad en la radio local XCWG-AM, donde pudieron palpar su talento y finalmente lo contrataron. Su carrera fue en constante ascenso, llegando a competir con otras grandes figuras de la música del momento, como Pedro Infante y Jorge Negrete. Como si eso fuera poco, en 1948 formó parte de la campaña política del candidato a presidente Miguel Alemán Valdés. El haber apoyado esta candidatura le abrió las puertas para poder expandir su talento hacia la pantalla grande. Gracias a la recomendación de Valdés con Emilio Azcárraga, el llamado magnate de las comunicaciones le permitió debutar en el cine en el año 1950 con la película Primero Soy Mexicano. El despegue de su éxito fue inevitable. El film fue un éxito y eso impactó de forma directa en su carrera, incrementando su fama. Si bien ganaba muy bien, no confiaba en los representantes, por lo que el Charro Avitia se encargó de buscar empleados profesionales. Es decir, se dirigía hacia las universidades y contrataba a contadores, abogados, entre otros, para que lo ayudaran a administrarse. El cantante tenía cierta resistencia a cualquier persona que quisiera controlar su imagen o aspecto de su vida privada, pero en poco tiempo consiguió algo más que una persona que lo cuidara artísticamente. En 1953 se casó con María Teresa Sáez, que además de ser el amor de su vida, se convirtió en su representante y secretaria. En compañía de esta gran mujer, el Charro Avitia comenzó una etapa exitosa en su carrera, tanto musical como actoral, consiguiendo grabar casi 30 discos. Además participó en varios programas de televisión y filmó más de 20 películas. Con cada canción y cada actuación, Avitia logró ganarse el afecto del público. Sin embargo, algunos llegaron a temerle.
Según datan los registros, el cantante solía llevar a sus shows un arma. Cuando le tocaba interpretar temas como Sonaron 4 balazos, sacaba su arma y disparaba al aire como contexto de su propia función, sin medir lo peligroso que eso podía resultar. Por mucho tiempo esa caracterización se volvió su sello distintivo, pero no lo fue por siempre. En una oportunidad el cantante fue invitado a un programa de televisión familiar, el cual era grabado en vivo. Al sacar el arma en el estudio, no solo provocó que algunos presentes se pusieran a llorar de miedo y salieran corriendo, sino que el Charro Avitia terminó siendo vetado en la televisión mexicana por muchos años. Además, le prohibieron la entrada al canal Televisa, y esa experiencia lo marcó como un hombre peligroso. Para sumar a su perfil, que en estas cosas se iba desfigurando cada vez más, en el año 1960 permaneció detenido en una comisaría por unas horas, luego de haber sido acusado de golpear y amenazar a diversas personas, nuevamente, con su distintiva arma. José González Lugo, de 50 años de edad, había estado alrededor de las 2:30 horas en el restaurante Bajo el Cielo de Jalisco, donde, según dicen, habría bebido más de la cuenta. En una mesa cercana se encontraban el Charro Avitia y 12 amigos. Aparentemente se dio lugar una discusión entre ambas mesas, y José decidió salir del local y dirigirse a su casa. Antes de llegar a destino, caminó las últimas cuadras en donde inesperadamente se topó con el famoso cantante y sus 12 compañeros. Se golpearon, y por último el Charro Avitia desenfundó su arma calibre 45 y lo amenazó de muerte a José. Si bien González Lugo dijo desconocer a Avitia, la investigación apunta a que se conocían desde antes. De inmediato, el Charro estuvo tras las rejas mientras se analizaba lo ocurrido. Él estuvo ahí y se había convertido en el único en ser procesado. Sin embargo, por falta de pruebas, fue liberado. No obstante, este hecho no opacó su carrera ni detuvo su trayectoria, sino todo lo contrario. Avitia era considerado como uno de los cantantes más aclamados por el público en aquella época. Su actitud violenta para muchos era peligrosa, pero para otros se trataba de la reacción de un verdadero charro mexicano, un hombre valiente y arriesgado. Le siguieron muchos años de éxito y de avanzar en su carrera, pero los años pasaban y se empezaba a notar su voz desgastada. Se mantuvo en actividad y solían invitarlo en grandes eventos y programas. Sin embargo, su salud comenzó a desmejorar. Antes de cumplir sus 80 años, Avitia comenzó a padecer una enfermedad cardiovascular y su presión arterial incontrolable se volvieron los principales factores de riesgo. Si bien se controlaba clínicamente y realizaba los tratamientos pertinentes, otro problema se sumó a su vejez. Su memoria empezó a afectarse, tanto en la vida diaria como cuando debía dar un show. Tan así fue que en una oportunidad lo invitaron a un programa y le pidieron que cantara una de sus canciones más emblemáticas. Lamentablemente, en medio de la presentación, el Charro olvidó la letra y fue su esposa María Teresa, quien parada justo detrás de él, comenzó a susurrarle la letra al oído mientras aplaudía discretamente. El público se dio cuenta y continuó cantando uniéndose a él. Desde ese momento, cada vez que era invitado, llevaba a su esposa, quien lo ayudaba a interpretar sus canciones. Los médicos le prohibieron que se subiera a los escenarios, y sumado al cansancio y la fatiga, que eran cada vez más notorios, el Charro Avitia comenzó a quedarse en su casa. Luego de las últimas apariciones en programas, regresaba exhausto, y esto elevaba su presión arterial. Consecuentemente, le provocaba fuertes dolores en el pecho, como punzadas que lo asustaban y derivaban en constantes salidas de emergencia hacia la guardia médica. Entre dolores en el pecho, cansancio extremo y falta de aire, el Charro Avitia fue internado y diagnosticado de arteriosclerosis. Estuvo estable por unos días, pero todo se complicó. Los médicos lucharon por salvar su vida, y aunque realizaron sus mejores esfuerzos, el 29 de junio de 1995, nuevamente un dolor intenso en su brazo derecho se hizo presente. A los 80 años, falleció el Charro Avitia de un paro cardíaco en brazos de su esposa. Muchas figuras de la industria musical acudieron a su funeral en la mañana siguiente, donde también amigos y familiares se despidieron de él. También acudieron algunos admiradores y en un momento determinado apareció un grupo de mariachis y tocaron algunas de sus canciones más populares. Sus restos yacen en el lote de la Asociación Nacional de Actores,
en el famoso Panteón Jardín de la Ciudad de México. Si te gustó esta historia, eres libre de compartirla. Te agradecemos tu like y te invitamos a ver estos otros videos. Gracias y hasta la próxima.